Ok, bueno, muy buenas tardes a todas y todos quienes vayan integrándose a la transmisión en vivo del día de hoy, el Cafetico número 9, una actividad que se desarrolla desde el Centro Agenda Joven en Derechos y Ciudadanía de la Universidad Estatal a Distancia. Este día tenemos el agrado y el honor de compartir esta conversación durante los próximos 45, 60 minutos con Juan Bautista Alfaro, quien es más Mucho conocido gusto. como Juan Va Caminando. Es Para activista servir. ambiental, es, es activista ambiental, creador de contenido, divulgador y defensor del medio ambiente. Ha logrado posicionar la atención y discusión públicas al poder, digamos, desarrollar contenido y publicar en sus redes sociales eh, denuncias sobre diversas desarrollos privados e inmobiliarios, siempre de la mano con las comunidades y cuyos proyectos, digamos, en la mayoría de las ocasiones riñen con no solo con la normativa vigente a nivel local, sino también con la normativa ambiental. Su experiencia y trabajo resultan relevantes para la realidad nacional, pues discute cómo los intereses, intereses privados muy particulares pueden utilizar medios y procesos judiciales como mecanismos legales, en este caso de carácter legal, para silenciar activistas y creadores de contenido que se expresan ante situaciones que riñen con el bienestar social y ambiental de los lugares en donde se desarrollan. Cabe rescatar que el trabajo de Juan Bautista es un punto de referencia, como dijera bien Delfino, para muchas y muchos costarricenses preocupados por el medio ambiente y que desean informarse sobre la forma en la que la regulación ambiental, el otorgamiento de permisos de desarrollo y construcción y demás afectan la vida de las comunidades y del medio ambiente. Espero haberte hecho honor con esta pequeña presentación, Juan. Muchas gracias, sí. Yo estoy buscando de quién es que habla. Mentira. Muchas gracias, muchas gracias. De No, verdad valoro mucho esos mensajitos y que bueno, que el trabajo, lo poquito que uno trate de mover pues sea apreciado al menos por algunos sectores de la sociedad, pues da un poquito de energía y de ganas de seguirlo haciendo. Así que agradezco no, muchísimo. al contrario, el honor es de nosotros. Y para empezar, aunque ya por lo que he visto de otras entrevistas eh, que te han hecho, ya has explicado un poco, pero nunca está de más. Sí nos gustaría, al No. menos desde el colectivo de Agenda Joven, que nos pudieras contar sobre los inicios, digamos, tus inicios, cómo comenzó el proyecto Juan Va Caminando. Ujú, ujú. Claro, a ver, yo soy una persona como muy corriente, eh, como todos los costarricenses. Nací en una familia campesina, bueno, campesina en un poco en la crisis de la salida del campo y cómo insertarse en dinámicas un poco más urbanas, pero de cultura campesina siempre. Mi mamá nació en San Rafael de Platanares, un pueblito al sur de Pérez Celedón, una familia campesina, es así. Creció descalza, nació en la casa. Y bueno, en los 70 migraron para el centro de San Isidro, 70s, 80s, y ahí es donde, ese es el contexto en el que yo nazco, en el centro de San Isidro del General. Entonces es una tradición campesina, pero con tintes de urbanidad muy tradicional en cuanto a sistema de valores, sistema de creencias, todo, como todos aquí en este país, con una base, digamos, judio-cristiana, católica. Desde chiquitillo siempre he tenido una sensibilidad ahí por lo social y como que me ha incomodado mucho la injusticia. Eh, Viendo injusticias por todo lado, siempre me costó mucho ver la injusticia que venía direccionada hacia mí. Y en ese sentido, bueno, el proceso de crecimiento ha sido un proceso que me ha llevado bueno, sí, personalizar un poquito más lo que sufrimos pues, entenderlo en mi propia carne, ¿verdad? Porque eso ha sido una gran discusión, como nos sensibilizamos tal vez a veces, en el mejor de los casos, ante lo que le pasa a los demás,
pero ante nuestra propia realidad es difícil verlo. En todo caso, a mí me pasó así. En ese sentido, bueno, la hora de migrar hacia San José, como muchas personas en el Valle del General, debido a la falta de oportunidades para la juventud allá, eh, llegó cuando yo tenía 17 años, en el 2011, y la oportunidad también, además de crecer laboral o académicamente, era una necesidad que yo buscaba para poder salirme un poquito de este contexto tradicional, un poquito de violencia en el que crecimos. Una familia permeada por todos los dolores que viven las familias costarricenses, ¿verdad? Eh, por los dolores que se derivan del patriarcado. Entonces, bueno, me vine a San José, también era una búsqueda de mi propia diversidad sexual, porque desde chiquitillo más o menos lo entendía, pero necesitaba desenmarcarme de ese contexto familiar para poder encontrarme un poquito conmigo mismo y encontrar de nuevo un poquito ese dolor personal que desde chiquitito había estado ahí, este, punzando, digamos. Em, entonces, en ese sentido, la Universidad de Costa Rica, perdón, la universidad pública, se volvió como un remanso entre aguas turbulentas, porque me permitía seguir con ese camino personal, académico, profesional, laboral, y también apartarme en un contexto seguro, digamos, dentro de lo que se puede del contexto familiar, que yo necesitaba mucho, del que necesitaba mucho salir, porque sí, sí habían sido años, sobre todo los últimos años de adolescencia, de años bastante violentos, mucho abandono por parte de mi padre y así. Y entonces, bueno, era una necesidad. Eh, Estudié, primero entré a biología aquí en la Universidad de Costa Rica. Es que estoy en San Pedro, Montes de Oca ahorita, entonces por eso lo digo con tanta cercanía. Eh, y venía de un colegio científico, estudié en el Colegio Científico de Pérez, donde había empezado esta sensibilidad, sobre todo por la apreciación de lo natural. En el Colegio Científico nos llevaban de gira a diferentes parques nacionales y el profesor, un profesor muy apasionado, nos quería mostrar cómo Costa Rica tenía una diversidad de zonas de vida que permitían una biodiversidad increíble. Y entonces anduvimos el territorio nacional, al menos la costa pacífica de Tajo a Rao, eh, para ver precisamente esas diferencias, por ejemplo, entre el sur y el norte de Costa Rica. Entonces yo entré a la Universidad de Costa Rica de Biología pensando que ese era el camino a seguir, pero lo que me interesaba en ese momento era sobre todo la historia natural y las dinámicas, o sea, la descripción del paisaje, más que todo, porque era lo que me había apasionado mucho en el cole. Resultó siendo una carrera que va mucho más allá de la historia natural y esas aristas tal vez no me llegaron a digamos, matizar tanto. Y entonces, a finales de ese año decidí pasarme a la Facultad de Letras, donde terminé estudiando francés, que fue, yo lo veo como no, no, o sea, no quiero minimizar la carrera. Tengo habilidades para los idiomas y me interesan de alguna forma las letras. eh, y se me hizo fácil estudiar francés, lo cual fue una gran solución porque, digámosle que yo tenía en ese momento muchas tortillas en el comal. Yo me vine a estudiar a la Universidad de Costa Rica con el financiamiento de la universidad, con la beca. Tenía beca 11 y el abandono familiar no paró, digamos, sí, se extendió durante esos años universitarios. Entonces, bueno, a descubrir diversidad sexual, entenderla, abrazarla, empezar a reconocerme y amarme como una persona sexualmente diversa, sobrevivir con la beca, entender el contexto familiar desde allá, entender que de las cosas, ¿verdad? Y sobrevivir, ¿verdad? Empezar tal vez a buscar trabajitos, camaronear por aquí y por allá, que precisamente la carrera de francés me dio la posibilidad desde, digamos, tercer año de universidad, segundo año de francés, de empezar a hacer tutorías, entonces ya de ahí tenía uno que otro camaroncillo. Total, y terminé estudiando francés, me gradué en el 2017 y empecé a trabajar en turismo de mucho antes de graduarme, en negocios turísticos francohablantes aquí en Costa Rica. Y, y pues nada, el camino me llevó a, a un momento de mucha,
como mucha quietud, como que ya había avanzado lo suficiente en lo que estaba haciendo aquí en San José, las aspiraciones que en algún momento había vislumbrado, ya las había alcanzado y ya no tenía más aspiraciones. Estaba como agüevado, digamos, y sin mucho proyecto. Y entonces ahí apareció la oportunidad de regresar al sur. Regresé al sur, no precisamente a Pérez Celedón, pero sí a la zona de la península de Osa, el cantón, es Cantón Sierpe. Em, y ahí tenía, bueno, me metí en un proyectito turístico, porque era eso, como ahora parecía un proyecto en el territorio, ayudar a una familia costarricense que tiene una finca allá a desarrollar un pequeño proyecto hotelero. Ese proyecto hotelero y todo lo que habíamos pensado que pintaba muy bien, finalmente no funcionó tanto. Y al mes y medio estaba yo de vuelta saliendo de este proyecto y buscando vida, la verdad, buscando refugio. Y fue ahí donde regresé a Pérez Celedón. Mi señora madre fue de nuevo este remanso que tal vez encontré en la Universidad de Costa Rica y las aguas turbulentas era mi señora madre y el contexto familiar. Aquí se convirtieron más bien en el remanso y en esa casa de acogida donde pude superar 7 meses de desempleo, donde necesitaba entender qué iba a hacer para sobrevivir. Bajo ninguna circunstancia quería regresar a San José. El contexto es que ser gay en San José al final termina siendo am, como una vida copiada, o sea, como impresa en cantidades. O sea, todos hacemos lo mismo en San José. Em, y eso ya me tenía aburrido, y ya había identificado que no me estaba llevando a ningún lado. De hecho, o sea, a ver, no juzgo a quienes viven esos estilos de vida, yo también los vivo cuando vengo acá, pero al menos a mí se había convertido en ya no había más salida, no había más que hacer por acá. Además que, bueno, la vida en San José tiene ciertas características que ya yo tampoco estaba dispuesto a aceptar, y por eso decido quedarme en Pérez Celedón. Eh, Fueron 7 meses bien duros porque, no, a ver, precisamente el estilo de vida que tenía en San José no era un estilo de vida austero, nunca sé cómo decir esa palabra. Eh, me había endeudado con la tarjeta de crédito, a pesar de haber tenido un salario bastante decente durante los últimos años, no había logrado guardar mucha plata, nada de hecho, y lo que tenía eran deudas. Y entonces, sí, fue una buena experiencia, como le llaman al crisol, ese periodo en San Isidro desempleado. Y es ahí donde digo, bueno, a ver, entre las cosas que yo sé hacer, sé hablar francés, sé hablar inglés, me interesa mucho la montaña y quiero empezar a posicionarme como guía de montaña para el Parque Nacional Chirripó y para el Macizo de la Muerte. Y entonces ahí digo, bueno, entiendo que ahora las herramientas para posicionarse como una pequeña empresa están al alcance de la mano y que tiene que ser por las redes sociales. Entonces empiezo a hacer contenido muy al suave, a probar las primeras, o sea, hacer las primeras pruebas de a ver qué sirve para el algoritmo sin fin. Perdón, el scroll sin fin. Y entonces, después de un buen rato de estar intentando y bastante frustrado porque hay que agarrarle un poquito el toque, hay que entender cómo es que se mueve el algoritmo, digamos, en redes sociales para poder montarse en la arepa y seguir adelante. Y al final lo logré. Empecé a hacer ya videos que se veían un poquito más. Y por dicha, unos 3 meses después de eso ya encontré un trabajo en una corporación que me permitía quedarme en Pérez y entonces seguí en Pérez, trabajando desde Pérez en esa corporación donde estuve de ahí como un año y medio. No dejé la herramienta, pero sí dejé tal vez la necesidad que buscaba de posicionarme como un guía de montaña. Y empecé a usar la herramienta esta de las redes sociales para hablar más de temas que me interesara hablar y ya usarlo como un laboratorio de discurso más que todo. Entonces voy a probar esta forma de comunicarme, voy a probar este tema, voy a hablar desde este lugar, voy a tratar esta problemática que me interesa, todavía sin mucho tinte político, porque era más como eso, como voy a tratar de hacer discurso que sea consumible en el scroll infinito de las redes sociales. Eh,
Y sobre todo que había pasado por ese periodo en Pérez Celedón donde había estado bien deprimido y como que había llegado al límite de un sistema que había entendido que era el sistema que tenía que seguir, que el, el, el hilo conductor era el juicio personal terrible que tenía conmigo mismo. Y cuando salgo de ese periodo, digamos, del 2023, y empiezo a usar esta herramienta de redes sociales, digo, di, no, lo que voy a hacer es no juzgarme. Voy a producir cosas, videos, aunque sean caseros y cosas así, voy a producir textos, aunque sean improvisados, y después voy a escribir, pero siempre tratando de buscar mi propia validación y no juzgándome, ¿verdad? Y eso fue una gran decisión porque me dio un poco rienda suelta a hacer lo que quisiera y a hablar de la forma que quisiera y aceptar completamente un poquito más mi identidad. Entonces, en junio del año pasado empecé a escribir guiones. Se me vino a la cabeza que tal vez era más eh, incisivo si los escribía que improvisándolos, porque ahora entonces con la escritura, entonces puedo calcular dónde poner la palabra clave, dónde decir lo que hay que decir de una manera que se vaya a escuchar de la manera que yo quiero. Y, y fue otro descubrimiento, porque a pesar de haber tenido toda la vida y de haber estudiado una carrera en letras, nunca había abrazado esa habilidad, digamos, para escribir, que tampoco soy un gran escritor. Me faltan muchas técnicas de discurso, entiendo un poquito de discurso, pero me faltan imágenes y me faltan cosas, pero tengo corazón al escribir cuando escribo. Entonces, eso, siguiendo siempre como la pasión, empecé a hacer más poesía y así. Y bueno, ya en diciembre de este año llegó un punto de inflexión, digamos, en mi vida, una pequeña jaladita de orejas más que la vida me hizo muy, muy amorosamente y muy agradecido de ese momento de inflexión porque de verdad fue siempre desde un lugar muy bueno. Em, y ya se vuelve como necesario no seguir hablando de las cosas desde un lugar más tácito y voy a decirle a Pedro para que entienda a Juan, o verdad, que era lo que estaba tratando de hacer cuando ya empecé a escribir, a meter mensajes un poquito solapados y por debajo de la mesa, no sé qué, y ya identifico que primero de qué lugares que yo quiero hablar y de qué lugares es donde yo existo y segundo, cuáles son los temas que necesitamos hablar. Entonces empiezo a conectar mucho con la realidad del sur, del cantón que me vio nacer y crecer, que está siendo fragmentado, ¿verdad? Como toda Costa Rica, pero bueno, ya tenemos la cuenca del río Chirripó Pacífico que está siendo vendida de una manera dramática al capital extranjero y por el otro lado la gran cordillerita esta del Paso de la Danta, digamos la cordillera que va alrededor de la costa Pacífico Sur, eh, que conecta, digamos, con el Cerro de la Muerte, que conecta con el macizo Chirripó y entonces permite un paso de biodiversidad enorme o sea, necesario para la subsistencia de las especies, para poder comunicar, por ejemplo, poblaciones de danta del Cerro de la Muerte con poblaciones de danta que viven más en la península de Osa y así, y todo lo que viene con la danta, porque si existe la danta, existe también el depredador de la danta y existe también otras especies que, eh, ¿verdad?, viven en los mismos hábitats que vive la danta, ¿verdad? Entonces, al final estamos hablando de la danta, pero es para decir que el mamífero más grande, o sea, si está el mamífero más grande, está todo el resto. Em, y me preocupa mucho toda esta realidad y empiezo a pensar en cómo es que hemos llegado ahí y a tratar de ya hablar puntualmente de esas razones estructurales. Recuerdo que a finales de diciembre bueno, primero hice un city tour por San Isidro en general, haciendo video y hablando un poquito de la historia de Pérez, del centro de San Isidro, hablando de la revolución y de cómo, bueno, Pérez fue un lugar usado por las élites para armar su revolución, que al final fuimos nosotros quienes pusimos los muertos, pero no, al final vivimos en un estado de olvido, ¿verdad? Y empiezo a llegar al tema también un poquito de la gentrificación y de cómo, ¿verdad? Hay razones estructurales que nos han llevado a que la gente necesite vender la tierra ¿verdad? Y entonces ahí va, empiezo ya como ya a pensar precisamente más en un proyecto político. En enero salió un creador de contenido neozelandés haciendo unos videos un poco
que minimizaban un poco la problemática que vive Costa Rica estructuralmente. Y bueno, esas son técnicas para promover un video, o a veces discutir con alguien, así sea en un collage, es una buena idea. Y de ahí me salieron bonitos esos videos porque eh, es como, eran muy educativos y hablábamos desde la realidad que vivimos en Costa Rica, sobre todo con el tema de la turistificación, digamos, gentrificación. Y gracias a esos videos, entonces ya empiezan ciertas organizaciones y ciertas personas a verme, digamos, como una voz, ¿verdad? También como parte de todo el momento este, el punto de inflexión muy epifánico que viví en diciembre, una de las ideas que se me vinieron a la mente y que finalmente terminé por abrazar fue que eh, de ahí, los espacios de las redes sociales son espacios dominados casi que integralmente por la derecha. La misma idea de una aplicación que promueve contenido sin fin, eh, de ahí son, ¿verdad? Son técnicas de mercado que nos tienen pegados a un teléfono para consumir. Entonces, como yo había logrado, gracias a la persona que encarno, ¿verdad? Digamos, adiestrar ese algoritmo para que le llegara contenido a la gente, eh, como que entendí que ese contenido no, o sea, y que ese, digamos, éxito que estaba teniendo no era solo mío, porque si bien es cierto, yo produzco el videito, pero son las personas que lo ven y lo comparten y lo likean y etcétera. Entonces, como que esa responsabilidad de democratizar y de poner al servicio de ese mismo algoritmo que por fin le logramos digamos que logramos adiestrar y utilizar desde, o sea, como quitárselo, arrebatárselo a la derecha para hablar de temas que creemos necesarios. Dije, bueno, entonces esto hay que usarlo de una manera más democrática. Entonces, hay que empezar a visibilizar las cosas que necesitamos visibilizar, ya sea desde iniciativas agroforestales, iniciativas agroecológicas allá en el sur. Eh, Hice un video haciendo la convocatoria para que si usted tiene un negocio chiquitito y necesita visibilidad y no la ha podido tener porque ¿qué cuesta tener eso, verdad? El presupuesto para invertir en comunicación, etcétera. De que me contactaran, que habláramos un poquito de cómo podemos hacer para llegar al lugar donde estaban ellos trabajando y que yo con todo gusto ponía a disposición lo poquito que sabía de redes sociales, el teléfono con el que grabo y verdad, y la capacidad, digamos, que aprendí en la universidad para hacer análisis de discurso y sacar un poquito ideas que fueran necesarias, o sea, como presentar ideas. Eso fue un motor que empezó a funcionar. Ahí tengo publicadillos videos de iniciativas, de pequeños emprendimientos en el sur y así. Y por ese mismo camino llegaron a mí ciertas organizaciones de defensa del territorio. Precisamente las primeras fueron en Guanacaste, que bueno, Guanacaste nos duele todos los días a, a los costarricenses porque nos vendieron un pedazo de país. Y aún así, identificar que existen organizaciones y que existen personas que siguen resistiendo desde allá, bueno, me llenó de mucha esperanza. Y, y entre estas organizaciones, la organización, digamos, la Confraternidad Guanacasteca, que estaba trabajando la defensa de unos bosques patrimoniales del Estado en Bahía Culebra, entonces en Playa Panamá. Me exponen el caso, bueno, me llena de mucha indignación porque lo que sucede por allá es una radiografía de lo que sucede en América Latina en general cuando se habla de recursos comunes y élites. Entonces nos vemos enfrentados a estados que crean marcos legales, dulces, perfectos, construidos calculadamente desde hace mucho tiempo para poder beneficiar a pequeños grupos que han sido históricamente beneficiados, en detrimento de no solamente el bienestar de las comunidades, porque se nos ha vendido en Costa Rica desde los años 80, finales de los 70, un discurso que lo que nos dice es que si no dejamos que el desarrollo turístico pase adelante, no estamos hablando de progreso.
Entonces se le vende a las comunidades este discurso, pero no se les dice que ese desarrollo turístico viene con problemas de agua, con destrucción de ecosistemas claves en un momento tan crucial en la historia de la humanidad, donde necesitamos tener medidas concretas y coherentes para enfrentarnos al cambio climático. Y eso, ¿verdad? En detrimento, claro, del hábitat de todas estas especies que conviven con nosotros en este territorio. Em, entonces, bueno, el tema me pareció súper importante. Yo digo, esta radiografía hay que presentarla y si yo tengo la capacidad y la comunidad que busca este tipo de contenido, pues démosle. Em, y bueno, ese videito, por dicha, tuvo mucho éxito, por dicha, digo yo, siempre muy optimista. Por dicha tuvo mucho éxito porque gracias a ese video otras personas creadoras de contenido también se apuntaron, hicieron videos y se puso el ojo sobre un problema que estaba haciendo, que estaban haciendo de una manera muy silenciosa y solapada, se puso el ojo de la opinión pública. Eh, Siempre, ¿verdad? De estas cosas, eh, bueno, nunca he tenido una historia de un activismo. Bueno, la Universidad de Costa Rica tuvo un paso por el movimiento estudiantil, pero bueno, a lo que iba es que entendí, por dicha, a pesar de no haber tenido un paso histórico por activismos, entendí que estas cosas no se pueden hacer solas, o sea, que necesitamos equipos que nos acompañen y en ese sentido la Confraternidad Guanacasteca y los equipos de comunicación y los equipos legales que estaban acuerpando la Confraternidad Guanacasteca sirvieron también un marco de seguridad para poder hacer estas cosas, evitando, ¿verdad?, que eh, exponernos solos. Entonces también se entendía que lo que estábamos haciendo, bueno, yo entendía que lo que estaba haciendo y la manera en que, en que lo expuse iba a incomodar al poder y era un poco lo que se buscaba. Se esperaba, evidentemente, acciones legales de parte de las empresas, demandas, ¿verdad? Precisamente quien nos ha acuerpado a toda la organización ha sido el despacho de Edgardo Araya. Y él también en sus luchas ambientales ha sufrido persecución, ha sufrido demandas, o sea, se ha enfrentado a eso, es normal. O sea, a lo que voy es que entendemos que estas cosas pasen, digamos, que haya amedrantamiento y así, es normal y esperable porque uno sabe en lo que anda y también, bueno, por eso no lo hacemos solos. En junio apareció una noticia en Delfino y no sabíamos que estaban abriendo un proceso eh, civil en nuestra contra. Fue ahí el primer momento que nos dimos cuenta. Como no teníamos notificación ni nada, dijimos, bueno, a esperar la notificación. Esperando la notificación de la demanda fue que llegó a finales de julio el famoso embargo preventivo que ha sido bueno, el evento de los últimos meses por el que muchas personas tal vez me conocen hoy, que bueno, fue lo que llamamos nosotros como la criminalización o judicialización de la protesta social. Eh, Porque, bueno, el embargo preventivo es una medida cautelar que existe, que está contemplada en el Código Civil para cuando existen querellas, ¿verdad? Procesos civiles, se pueda asegurar pues el bienestar de el posible patrimonio que vaya ¿cómo se dice? Cuando uno a resarcir a una parte afectada, ¿verdad? Eso existe y está contemplado en el código, pero la forma en la que se usa, en el caso puntual mío, pues no busca resarcir o asegurar el resarcimiento moral de una parte, sino privar y darle un poquito un golpe en la mesa a uno para privar, o sea, privándolo del sustento, porque en el caso puntual mío, bueno, no tengo patrimonio.
eh, con qué pueda responder a una de de estas querellas. Lo que se me embargó fue un poco de prestaciones laborales del último trabajo que había tenido, con el que estaba planeando sobrevivir en los próximos meses mientras seguía desarrollando mi proyecto de comunicación o buscaba un trabajo. Eso fue lo que se embargó. Entonces, bueno, es ahí donde como que empieza este nuevo camino, otro punto de inflexión, porque ya ahora sí entiendo y logro empatizar con la historia ecologista costarricense, que es, Ujú, yo creo, la resistencia en Costa Rica tiene la forma del movimiento ecologista, ujú, entendiendo el movimiento ecologista como un movimiento que agrupa todas las causas. Em, Porque bueno, el ecologismo o sea, nos habla el ecologismo social sobre todo nos habla de las dinámicas dentro de la casa común y esas dinámicas están, o sea, nos tocan por todo lado, desde lo laboral, desde el recurso, el ambiente sano en el que tenemos que vivir, al que tenemos derecho de vivir, y claramente todas las cuestiones de género y de diversidad sexual, porque el extractivismo y el mismo, bueno, el sistema capitalista extractivista eh, toca nuestros territorios y de la misma forma en la que toca nuestros cuerpos. Entonces, bueno, logro empatizar finalmente y entender que, bueno, ha sido un proceso durante el último año, pero es que el sufrir tal vez la violencia patrimonial que las élites están ejerciendo en mi contra, me pone de cara con luchas como esta, por ejemplo, la lucha de AECO, que es ujú, el primer grupo, organización ambientalista que hizo un trabajo y que tuvo incidencia en la realidad nacional y que hoy no están con nosotros y pues, que fueron martirizados en un ujú, incendio aquí en San José. O con luchas como esta, ¿verdad? La lucha indígena por los territorios, que son luchas que la sociedad civil ha tomado en sus manos porque el Estado no o ha sido cómplice o no ha querido eh, reclamar, ¿verdad? El problema de los territorios indígenas, existe una ley desde 1977 que dice que los territorios indígenas tienen ciertas delimitaciones y de ahí los territorios indígenas en su mayoría están tomados por manos no indígenas. Y el Estado no existe o usa este discurso como propaganda cuando necesita buscar prosélitos. Hemos escuchado al presidente de la República decir que iba para Buenos Aires de Punta Arenas con un saco de plata a comprar tierras para personas a recuperar tierras y el saco de plata le alcanzó para recuperar un poquito, o sea, un territorio mucho más pequeño que lo que nuestros compañeros Sergio Yer y Pablo Síbar han recuperado desde que iniciaron el proceso de recuperación. Entonces, bueno, el momento también de plantearse una necesidad de una estrategia de comunicación que visibilice eh, ya también no solamente las cosas positivas que está haciendo la gente por todo lado en este país, sino también visibilizar las luchas y cómo también estas luchas se han teñido de sangre. Eh, y ojalá, desde lo poquito que uno tiene a disposición, que bueno, lo único de lo que yo dispongo es el, bueno, primero de esta cara y de esta voz, pero también de las redes sociales, digamos, para usar estas herramientas y esta cara y esta corporalidad y esta voz para poder de alguna forma unificar toda esta lucha eh, que he identificado que muchas personas en Costa Rica estamos trabajando para la misma causa, pero un poco cada quien por su cuenta y sin entender mucho qué está haciendo el otro, ¿verdad? Entonces, ojalá desde la comunicación poder enseñar que somos muchas personas haciendo lo mismo y ojalá empezar a articularnos un poquito más como una resistencia coherente y que tenga la capacidad de responder de una manera, de nuevo, coherente al contexto tan catastrófico que estamos viviendo globalmente, ¿verdad? Y pues nada, con la demanda, este,
he visto mucho el amor colectivo, digamos, el amor Ujú, cósmico, manifestarse por, por medio de las personas que se han acercado para, desde mensajes de apoyo hasta donaciones para que esta violencia patrimonial que se intentó hacerme poder contrarrestarla y también incluso tener la capacidad de seguir trabajando este proyecto de comunicación sin tener la presión de que necesito que sea remunerado ¿verdad? Em, entonces, bueno, por ahí seguimos. El proceso judicial, la otra semana tenemos una audiencia para hablar sobre el embargo, porque claramente apelamos al embargo, ya que se usó una figura legal de una manera desproporcionada y sobre todo para embargar cosas que no se tienen que embargar. El ujú, Código Civil dice muy claramente que prestaciones laborales de ahí no se tocan, y lo que había ahí eran prestaciones laborales. Entonces, bueno, ese es un poquito el resumen de 36 minutos. Ahí me disculpan y me disculpa Roy que no lo tranquilo. he dejado hablar, pero sí, esa es un poquito la cosa que ha pasado y cómo es que he llegado aquí. Eh, Siempre recordando y teniéndolo muy presente dentro de mi realidad personal, que esto que decía al inicio, ¿verdad? Soy un ciudadano como todos los demás. eh, que bueno, ha tenido la oportunidad de conectar un poquito consigo mismo y con el entorno y sensibilizado ante lo que está pasando, pero no me hace nada diferente a ninguna otra persona que tenga, o sea, ninguna otra persona, eso. Y es tal vez ahí, al final lo que quisiera, o tal vez el propósito último de todo esto es demostrarnos que no necesitamos mucho para poder cuidar lo nuestro y que todos tenemos una capacidad para empezar a modificar nuestra realidad más próxima, a ordenar un poquito la vida, nuestra vida personal, y trabajar un poquito también desde las comunidades en cuanto a lo que necesitemos en cada lugar. Ujú, ujú. No, no, lo interesante, digamos, de la introducción que acabas de hacer es que abarcaste muchas de las preguntas que tenía, digamos, para hacerte. Es decir, cómo se consolida el proyecto, en qué momento, digamos, comienza tu compromiso político, por qué comienza tu compromiso político, eh, pues también la experiencia en carne propia de ver entre subsistencia y activismo, ¿verdad? La misma, digamos, alusión a la fragmentación de la lucha que tenemos no solo en Costa Rica, sino en muchos otros lugares. Y por lo que veo, el ejemplo tuyo, digamos, la experiencia y el trabajo es una muy buena forma en cómo también desde la organización, no solo política, sino también académica y demás, podríamos juntar esfuerzos, ¿verdad? En este sentido, digamos, porque ya pasamos el tema de las redes sociales, a qué, digamos, te enfrentas en las redes sociales, porque, por ejemplo, la exposición en redes se paga. Mm, Y a nivel claro. nacional hay programas digamos, de un reconocido político y un supuesto economista, ¿verdad? Que pasó de tener 100,000 visitas a menos de 30 cuando se termina la Mm. plata. Y en el caso tuyo se ve que es una evolución orgánica Sí, y ah, que, sí, claro, digamos, no, no, no. y No hay para que, invertir en esas cosas. y que la concatenación de esfuerzos y la búsqueda, digamos, de las mismas comunidades para que vos pudieras darles no solo exposición, sino también voz y participación dentro de un tema o los temas que los afectan directamente a ellos y al país, se fue dando con el mismo desarrollo de la experiencia. Entonces, creo que, a ver, dentro de las preguntas que teníamos por parte del colectivo de Agenda Joven, hay una con respecto a cómo ha sentido, digamos, la interacción con las esferas, digamos, de pensamiento o, digamos, con la academia. ¿Ves Mm. muy divorciada la parte de activismo y lucha política con las esferas, digamos, académicas, no solo la parte de extensión de las universidades, sino también esas que podrían ayudar inclusive a articular esfuerzos?
No, yo he sentido mucha solidaridad, mucha apertura y convocatoria desde precisamente de ciertos sectores de las universidades públicas, eh, que aprecio muchísimo, y me da también un poquito la esperanza de entender que, bueno, todavía tenemos universidades estatales que nos permiten, que nos dan plataformas y que nos permiten, que nos acuerpan, ¿verdad? Eh, sí he tenido tal vez en la experiencia personal, tal vez un poquito de desencanto, digamos, no precisamente con este tema en particular, pero una lectura que uno hace a veces, digamos, de, por ejemplo, ciertas esferas académicas que a veces están un poquito lejanas a la realidad nacional, eh, sin casi que sin voluntad de estarlo, ¿verdad? Es que el mismo contexto tal vez es el que nos da ese marco para ver a la sociedad como un objeto de estudio y no tal vez como una parte donde vivimos todos y que a todos nos afecta. Eh, Sin embargo, reitero que en mi caso particular y sobre todo con estos últimos meses, el apoyo ha sido muy grande. Desde, bueno, tenemos a la Cátedra de Estudios Centroamericanos que nos ha abierto las puertas y organizado toda casi que una lección inaugural con Edgardo Araya, y con mi persona para hablar de estos temas. Entonces, eh, no, me siento acuerpado y me da gusto poder ser un vocero tal vez de estas luchas sociales que desde la academia, con una perspectiva de educación popular. Creo que ahí más bien hasta posibilidades de aliarnos más, ¿verdad? Para poder seguir trabajando estas agendas comunes. También con aquí el canal de la universidad he tenido la oportunidad de trabajar ciertos proyectos. Bueno, estamos trabajando un proyectito ahí. Entonces, sí, Ujú. a ver, tenía tal vez esta idea, que, que tal vez no es totalmente falsa, tal vez de este cisma que existe también por el desfinanciamiento y por verdad, el contexto en cómo la acción social ha sido debilitada estructuralmente en Costa Rica. Eh, pero, de nuevo, gracias a los males que me han ocurrido en los últimos meses, he podido no solamente ver o sea, el apoyo de las universidades, sino ver el apoyo en general de la sociedad civil y ver incluso cómo hay una sensibilidad todavía viva en la gente. Entonces, pues sí, estoy muy agradecido, claro. Ujú. Bueno, nosotros en Agenda Joven estamos especializados en el tema de juventudes. Con eso nacimos y con eso nos abocamos a la investigación y a la extensión. ¿Cómo ves, digamos, las posibilidades o el horizonte político para las juventudes en el país, especialmente, digamos, en gente que vaya tomando también, digamos, parte o siguiendo, digamos, el ejemplo que vos estás dando en temas ambientales? Porque, por ejemplo, sí lo que hemos visto es un poco de apatía en la parte electoral, pero no es ningún secreto, y por dicha que es así, que hay mucha gente involucrada en, en luchas que tienen que ver mucho con lo comunitario, con lo rural, con que no pasen Ujú. necesariamente por la política formal. Entonces, ¿cómo ves vos desde esa trinchera, del trabajo que donde has puesto alma, vida y cuerpo completos para las juventudes del país? La juventud siempre es una fuente de inspiración. Vivimos ahorita en un contexto donde se nos ha intentado arrebatar eso que nos hace ser jóvenes, que es la capacidad de imaginar mundos diferentes. Eh, a pesar de que el sistema, sobre todo, bueno, el capitalismo posmoderno y ¿verdad? El sistema neoliberal en el que vivimos nos ha convencido un poco de que no hay otra forma de crear sociedad. eh, Como vos señalás, sigo viendo todavía una llamita vital, más allá del desencanto que hay con la política nacional y con el sistema partidario y con
eh, el Estado en general. Eh, creo que existe todavía una juventud que sí quiere trabajar puntualmente por realidades materiales específicas. Eh, una juventud que también se debate entre el discurso, o sea, contra el discurso conservador que hemos visto subir, por ejemplo, en Estados Unidos, a las universidades y a espacios tradicionalmente tomados por la juventud, que, que sí, que ponen un poquito en riesgo, ¿verdad? Esta situación, pues el futuro de nuestra juventud. Yo sigo teniendo esperanza y sigo creyendo que lo bueno y lo bello es más grande y nos mueve más que lo que nos hace destruir y destruirnos. Entonces, sí, quiero ser iluso y tener esperanza y tal vez seguir, ¿verdad? Diciendo, vamos a salir adelante, pero sí, confío en que eso existe, que esa llamita sigue viva. Em, Siempre trabajando, ¿verdad?, por informar desde las realidades que nos interesa de nuestras vidas puntuales materiales, y despertar, ¿verdad?, esa chispita que a veces se adormece. Pero sí, tengo fe, tengo esperanza en que la juventud vaya o sea, esta juventud que nos rodea, que vaya a tomar las armas y tomar las armas, la justicia, buscar la justicia social para un país mejor, ¿verdad? Eh, Quiero ser iluso, ¿no? Y tener esa esperanza. Como decía el buen Mark Fisher, que no está con nosotros ya, el capitalismo nos dice que no hay alternativas hasta que las hay. Sí, exacto, Y creo que eso es exacto. parte también muy, muy freudiano, digamos, lo que decís vos, porque decía el buen Freire que no hay acción sin reflexión y viceversa. Ujú, Y ujú. de nada nos sirve también a veces, por ejemplo, mover pancartas si estas no tienen un proceso reflexivo y de acción detrás, ¿verdad? Que se quedan más como Sí. con el eslogan, este significante vacío que decían alguna gente. Ujú. Y Ajá, ajá. en este Sí, sentido, Juan, sí me gustaría preguntarte ya casi que a título personal, digamos, ¿cuáles son esos grandes temas? Porque, por ejemplo, mucho de lo que hemos estado compartiendo es retomar la discusión. Y creo que eso es algo que, digamos, es muy valioso de tu trabajo porque precisamente nos invita a retomar los grandes temas de discusión que hemos abandonado por habernos tragado ese cuento del no hay alternativa. Muy, muy característico, digamos, de la receta neoliberal y la forma de hacer política y cultura, ¿verdad? ujú, Y a sabienda de esto, digamos, del buen Fisher, ¿verdad? Que el capitalismo nos dice que no hay alternativa hasta que la hay. En este momento parece que se nos van abriendo esas alternativas. Entonces, ¿cuáles crees vos que son esos grandes temas de discusión a volver mm, a retomar desde tu trinchera, digamos, que también desde tu locus de trabajo también pueden volverse a poner en discusión? claro. Mira, yo creo que hay que trabajar, pensar, reflexionar mucho en la idea de qué es progreso y qué es desarrollo. Eh, Se nos vendió una propaganda de una manera, es que fue muy suave, fue muy solapada, muy así, atolito con el dedo, se nos dio de que el progreso y el desarrollo tiene ciertas características que no precisamente contemplaban bienestar social. Tenemos que trabajar esa idea, cuestionarla, y buscar otras alternativas de, o sea, otros ángulos para ver ese desarrollo y ese progreso que tanto defendemos en este país, ¿verdad? Porque muchas veces hablar del tema ambiental es oponerse al desarrollo, ¿verdad? Dentro del imaginario de muchas personas. Creo que es un tema al que se le puede dar mucho amor, mucha mente, de manera tranquila y relajada, sin buscar el conflicto, pero retomar esa discusión, qué es lo que necesitamos como desarrollo? ¿Hasta dónde es que queremos ir como sociedad, verdad? Sobre todo que estamos hablando en una época, eh,
sin precedentes para la humanidad, ¿verdad? A ver, hemos tenido procesos de cambio climático que duraban millones de años en materializarse, ¿verdad? Y que aquí hemos visto, bueno, en 200 años de la era industrial, pero en los últimos, no sé, 20 años hemos visto ecosistemas desaparecer. Hemos visto glaciares desaparecer, glaciares que tomaban 10.000 años en retirarse cuando hubo calentamiento, de ahí terminaron derritiéndose en menos de 50 años. Entonces, es una discusión que hay que dar, de nuevo, de una manera reposada, ¿verdad? Y retomarla una y otra vez, seguir preguntándonos si eso que nos vendieron a los 80 es realmente lo que necesitamos como desarrollo o era algo que se adaptaba al contexto de los 80, pero que ya no nos sirve más. Creo que el tema laboral es fundamental en este país. Creo que los derechos laborales están siendo atacados desde todos los frentes posibles. Estas famosas jornadas 4-3, la legalización de las jornadas de 12 horas, o sea, es un frente donde nos quieren atacar, y si no, y si nos dejamos nos terminan por meter un sistema que significa un retroceso de 100 años para la clase trabajadora. Y obviamente creo que el tema de derechos reproductivos de las mujeres, y el tema de la diversidad sexual, la libertad de poder eh, vivir nuestros cuerpos de una manera sana, sin prejuicios, sin violencia, es uno de los caminos que o sea, nos queda mucho por recorrer todavía. Y es que son estos los tres temas que los que está vulnerando más el discurso conservador a nivel global. Derechos laborales, medio ambiente y derechos reproductivos o, bueno, identidad, género, ¿verdad? En general. Si fueran los temas que yo tengo que poner en la mesa, esos son. Ujú. Y también Sí. rescatar algo, Juan, porque, a ver, hay una, como una creencia muy de estos tiempos neoliberales, ¿verdad? Del multitasking, donde se Mm, decía que uno era capaz de hacer varias cosas a la vez. Sin mm, embargo, lo que las investigaciones han dado o han sacado a relucir es que uno no hace todo a la vez, sino que se concentra un ujú, poquito en una tarea, pasa a la otra, la deja botada, está haciendo otra, y en esa agitación no se hace nada. Y creo que mm, un buen punto, digamos, que tenés es esto de la calma, porque la sí, reflexión, aunque sea, y tengamos que hacerla ya, tenemos que tener la calma de poder ver el panorama. Y creo que eso también es transgresor claro, en un claro. contexto que nos obliga siempre a estar apresurados, a casi que a responder casi ni siquiera de forma instintiva, sino más bien instantánea, es retomar esa calma, ¿verdad? Como Claro. de... Ujú, Ujú. Sí, es que bueno, esa calma es un síntoma de amor también. Y creo que es el antídoto, sin querer jugar y sonar mucho de mi contexto judío-cristiano, creo que es realmente el antídoto para los tiempos neofascistas que estamos viviendo. Porque el otro día, de hecho, hablábamos en un podcast sobre este tema y era como, bueno, pero ¿cómo? Me preguntaba una chica que cómo creía yo que podíamos acercarnos a las luchas sociales, si alguien nunca se ha sentido cercana a las luchas sociales. Y, y es vacilón, ¿verdad? Porque como que ella me decía, ¿a quién le hablo yo a mi comunidad? ¿O cuál autoridad? Entonces uno piensa tal vez uno podría pensar en que las asadas y las ADIs, ¿verdad? Que tienen presencia en las comunidades, pero lo que le decía yo, primero que todo, antes de buscar tener el aparataje para tomar una ADI o para tomar una asada y poder empezar a enrumbar las cosas, eh, si fuera necesario tomar las asadas y las aves, eso es diciendo un caso hipotético casi. Pero a lo que iba era que la primera persona que tenemos que buscar es a nuestro vecino, porque es el vecino que está viviendo la misma realidad material mía, la persona más cercana para ayudarme a mí. Y entonces venía la idea de que, bueno, entonces voy a buscar al vecino. Alguien planteó que, bueno, tal vez si hay un vecino que está
no sé, que hizo una remodelación en la casa y dejó un poco de escombro en la calle, que entonces ir y hablar con el vecino, ¿verdad? Para que se recoja ese escombro. Y bueno, le decía yo a esta persona que claro, que es una posibilidad, pero que sobre todas las cosas consideraba que antes de la confrontación, digamos, por el escombro, tal vez era necesario primero hacer un cafecito con el vecino y libremente, con calma, conocer al vecino y entender su realidad. Y Ujú, después, conociendo al vecino, entendiendo su realidad y habiéndonos vinculado de una manera tal vez horizontal, ver cómo entre los dos podíamos recoger el escombro de la acera del frente del vecino. Em, y esa vinculación interpersonal es lo más revolucionario que puede hacer uno ahorita, ujú, porque el sistema nos quiere y nos necesita separados. ujú. No, hombres, y como para ir finalizando, esto que decís me remite mucho a una discusión, digamos, ahorita muy fuerte que se está dando en Argentina. Tanto el actual gobernador de la ciudad de Buenos Aires como otro activista por vivienda, digamos, vivienda popular, le dicen allá, hablan o dicen una frase que creo que también remite esto como principio, ¿verdad? También que nos puede dar como estos indicios, ¿verdad? Eh, para activar, para activarnos otra vez, es la patria es el otro, Ajá. Ujú. que Claro, cobra muchísimo significado con los ejemplos que nos estás dando, digamos, acercarse claro. al otro, hablarle y demás, incluso también es Mm, muchísimo más efectivo que la confrontación y la competencia que siempre, digamos, al menos en los últimos 25 años nos han implantado. Y eso es ujú, precisamente, tal vez, cómo volvemos a hacer ese tejido social que ahora, por una y mil razones, ujú. se ha roto, ¿verdad? Claro, Entonces, sí, sí, sí. em, Sí, la más bien, patria es el roce también, el roce social. A ver, es que nos hemos tragado también este cuento de que convivir, entonces es evitar que haya malos momentos y discusiones y todo, pero es que necesitamos de esas discusiones y de esos malos momentos y necesitamos de ese roce para poder empezar a construir cosas en común. Digamos, antes de empezar a recoger el escombro y ni siquiera identificar el escombro como un problema, tenemos que entendernos y vernos como personas y eso, y tener el roce incómodo de la interacción humana, que antes era inevitable porque vivíamos en comunidades que se limitaban a lo físico y a lo geográfico, digamos, y ahora vivimos en comunidades virtuales donde el roce no existe porque en el momento en el que me sale un video donde yo no estoy de acuerdo, entonces lo paso y entonces sigo viendo lo que yo quiero ver y evitando el roce y evitando la confrontación con los demás. Y así. Pero de fijo, esto que decís es una gran síntesis de todo, que más allá del territorio, más allá del conjunto de símbolos que pueden, y el idioma que puede identificar una patria, la primera patria está a la par, claro. ujú. Ujú. No, y bueno, Juan, ya como para respetar el tiempo que te dijimos, el que íbamos para no quitarte más tiempo, em, podríamos ir cerrando, digamos, cuál podría ser ese mensaje de cierre que quisieras dar para este primer encuentro cafetico, que espero que no sea el último, este, que nos podrías dar, que resuma el momento en el que estamos, digamos, actualmente con el panorama político, ambiental y demás. Claro. A ver, el momento político pasa, em, pero como sociedad seguimos acá y el territorio sigue acá. Creo que es momento, siempre ha sido momento de hacer esto, pero hoy más que nunca, de vernos más allá de las diferencias ideológicas y entender como entender esta idea de que las decisiones que tomemos en colectivo nos afectan a todas y a todos y que no es, ¿verdad? La política una cuestión de como un partido de fútbol, de quién gana, quién pierde. Quien gana es toda la sociedad costarricense y quien pierde es la sociedad costarricense en su conjunto. Entonces, eso, un llamado una vez más a buscarnos entre vecinos, entre prójimos, digamos,
a tratar de construir un futuro común, de entender que no se trata de que las cosas no sirven, entonces para justiciar hay que quemar la casa entera y quedarnos sin casa, sino de las cosas no sirven y vamos a buscar la forma de solucionarlas entre todos, manteniendo la integridad de la casa en la que vivimos y nuestra propia integridad. Entonces, nada, mucho ánimo, mucho amorcito cósmico para todo el mundo y que de verdad podamos hacer este ejercicio de ver un poquito más allá de lo que está pasando en este momento puntual y entendernos como parte de un todo que se afecta si uno de nosotros está mal. Perfecto. Bueno, igual para la gente que nos siguió por redes sociales y quienes nos ven por diferido, muchísimas gracias por acompañarnos en estos minutos. Estuvimos con Juan Bautista Alfaro, ya digamos para estas alturas bastante conocido, y para nosotros, como siempre, un honor tenerte por acá, Juan, que nos hayas dedicado, sacado de tu tiempo para conversar con nosotros y nosotras. Y no, muchísimas gracias y terminamos por acá el espacio de la transmisión. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, Roy, y gracias a todos nuestros espectadores por el tiempito. Un abrazo para todos.